¿ok? ¿Listo? Bueno, buenas tardes, chicos. En primer lugar, presentarme. Mi nombre es Romina Guaranca. Estoy asignada a la materia Operaciones Industriales de la carrera industrial y Operaciones Básicas de los Alimentos de la carrera de licenciatura en Tecnología de los Alimentos. Además, tengo la designación en Operaciones Unitarias 1 y Operaciones Unitarias 2 de la carrera de Ingeniería Química. El objetivo, digamos, de esta clase, de esta presentación, es que sentemos las pautas para el desarrollo de la evaluación integral. Van a ver que en la solapa del aula virtual se han habilitado algunos ítems a considerar dentro de lo que va a ser la evaluación integral. En este caso, el objetivo que tiene el desarrollo de esta evaluación es que ustedes integren todos los conocimientos adquiridos durante el cursado de la materia. Lo que se va a presentar en este caso de estudio es un caso combinado, es decir, van a trabajar con un enunciado en el cual se van a especificar diferentes operaciones unitarias para poder llevar desde una materia prima dada hasta un producto final. Esta interacción o esta conexión que tenemos entre las operaciones unitarias está vinculado a lo que ustedes van a ver en el desarrollo de su vida práctica. Nosotros no trabajamos con operaciones unitarias de manera aislada, sino que una operación unitaria va a alimentar a otra y así sucesivamente durante el desarrollo del proceso a fin de que obtengamos nuestro producto con la calidad deseada. Bien, dentro de este desarrollo de la evaluación integral, ustedes van a tener que identificar cuál es la operación unitaria correspondiente a cada uno de los casos de estudio y van a tener que desarrollar los mismos. Identificar también cuáles son las variables que tienen como dato y cuáles son las variables que ustedes van a tener que obtener para poder seguir avanzando, digamos, con la secuencia de operación. También van a tener que identificar cuál es la necesidad de información, principalmente relacionada con las propiedades de sus fluidos, información relacionada a los catálogos de tuberías en el caso de que sea necesario, información relativa al comportamiento de equilibrio, también en el caso de que sea necesario, y van a tener que presentar no solo los resultados, digamos, a modo numérico, sino que también se les va a solicitar que ustedes incorporen una hoja de datos de los equipos en particular que se le van a presentar en la evaluación práctica. Cuando ustedes encuentren estas hojas de datos, van a ver que contiene diferentes tipos de informaciones, incluso relacionadas a la información de tipo eléctrica, como es, por ejemplo, la especificación del motor en las bombas, o características constructivas, como la referida a los materiales con los cuales se van a realizar los diferentes equipos. Aquí lo importante es que ustedes identifiquen qué tipo de información pueden completar de estas hojas de datos de acuerdo a lo que vimos en las clases prácticas. Una hoja de datos en general es un documento multidisciplinario, no únicamente intervienen los ingenieros de proceso, digamos en este caso, para el desarrollo de las mismas, sino que también participan ingenieros mecánicos, o ingenieros eléctricos, o ingenieros de instrumentación y control, por lo cual no van a poder completar toda la información contenida en una hoja de datos, pero sí información relevante, digamos, importante para la definición de su proceso y que son las que vimos durante el desarrollo de las clases prácticas. En cuanto a la presentación
de la evaluación práctica va a estar dada en dos partes. La primera constituye la presentación de un informe de tipo escrito y la segunda va a ser una defensa oral de cada uno de los casos. La primera parte o la primera presentación, digamos, que corresponde al informe escrito, también está formado por dos partes. La primera, digamos, que corresponde al informe escrito en sí, en el cual ustedes van a tener que indicar cuáles son los resultados obtenidos, cuál es la información necesaria, cuál es el objetivo en sí de cada uno de los casos de estudios en particular. Y van a contar de otra parte que es una memoria de cálculo. Esa memoria de cálculo tienen que presentarla utilizando el software de cálculo MATCAD. El mismo, según me informó la ingeniera Claudia, ustedes ya tienen manejo relacionado, digamos, a los cálculos dentro de este software. Aquí lo importante dentro del MATCAD, digamos, o la mayor importancia que le veo, es que maneja unidades. Con lo cual, los casos de estudio que ustedes presenten tienen que tener incorporado el uso de las unidades dentro del MATCAD. Bien, no se va a permitir que presenten archivos de manera aislada, por ejemplo, que la temperatura sea 25 grados centígrados y ustedes lo representen como 25. Bien, es importante que entiendan el uso de las unidades dentro de los cálculos que se desarrollan en ingeniería. Lo relativo al informe escrito que se les solicita que se los presente en algún software compatible con Word, aquí se les pide que sigan las pautas establecidas en dos archivos que hemos colocado dentro del aula virtual como recursos y en los cuales, digamos, el objetivo es que ustedes formen un documento que cumpla con los estándares, digamos, de presentación de los mismos. Van a ver que durante el desarrollo de su vida profesional va a ser necesario que ustedes presenten diferentes tipos de documentos o reportes escritos. Y en los últimos años se ha visto que hay una deficiencia en la presentación de los mismos. Dentro de estos ejemplos o recursos que se le ha colocado ahí, se indica o se va a indicar cómo tienen que presentar las ecuaciones, lo referido a las cifras significativas de los valores obtenidos. No siempre es necesario que ustedes especifiquen, por ejemplo, con 5 cifras significativas un valor dado. La información referida a los títulos, en dónde se localizan los títulos cuando ustedes presentan una información gráfica, en qué posición se localizan los títulos cuando presentan una información dada en tabla, y todo lo que se refiere, digamos, al formato de presentación de reportes tipo escrito. Bien, la fecha límite para la presentación de este reporte escrito va a ser el día viernes 19 y al día siguiente, es decir, el día 20 de noviembre, ustedes van a tener que presentar la segunda parte de la evaluación integral que corresponde a la defensa oral. Esta defensa oral consiste en la presentación de un video en el cual tienen que participar todos los estudiantes. Y en la medida de que vayan participando, también es fundamental que se vayan presentando con nombre y apellido y también a la carrera a la cual pertenecen y que participen todos en la misma. Bien, dentro de lo que es la defensa de tipo oral, ustedes pueden ayudarse con una presentación en PowerPoint, pero siempre es importante que se vea dentro del video quién es la persona que está hablando en el mismo. ¿Ok? De mi parte, no tengo más para la presentación. Hay muchas de estas características, las hemos definido en lo que es el aula virtual. No sé si a ustedes les queda alguna duda con respecto a la presentación de estos casos.
Los casos van a estar disponibles en el aula virtual el día miércoles a las 8 de la mañana. Ese día se habilita los enunciados para cada uno de los grupos. Bien, Romina. Sí, lo bueno del grupo que nosotros ahora tenemos de chicos es que la mayoría ya viene del año pasado, de una cursada que ya fue de forma virtual y de hecho la encaramos directamente con el programa MatCat. Ellos han tenido el año pasado, digo la mayoría porque casi los conozco en apellido y nombre, ¿sí? Desde mecánica o fenómenos de transporte de los alimentos. Y el año pasado, en la primera parte, yo les di, digamos, un problema donde también ellos tenían que relacionar las operaciones, pero en ese caso, veíamos lo que viene a ser los fenómenos de transferencia. Ahora, digamos, estaríamos cumpliendo ya con la segunda parte, que son el tema de el diseño, ¿no? de los diferentes equipos. Así que en ese sentido, digamos, se van a encontrar en los casos, digamos, algo muy similar a lo que, o por lo menos en lo que respecta a las operaciones, ¿sí? Como lo que vimos el año pasado, ¿sí? Obviamente que se le van a incorporar todos los temas que abordamos este año, ¿sí? Por ahí lo importante de recalcar, ¿sí? Es que se ha colocado, digamos, toda la reglamentación o las pautas que se tiene que seguir con el informe. Yo días pasados les había comentado de que lo importante es que ustedes se organicen, ¿sí? En los tiempos, porque cada uno está cursando diferentes materias, ¿sí? Así que se puedan organizar en los tiempos, en la resolución, porque es un trabajo que lo van a tener que planificar y ver cómo resolverlo, porque tiene una parte de cálculo, tiene una parte de presentación de un informe, luego tiene una parte de presentación en un video. Entonces son todas cosas que requieren de organización. ¿Sí? Así que yo por ahí le veo de suma importancia ese punto. ¿Sí? Luego respetar todos los puntos que se le están marcando, tanto en el desarrollo, en los criterios, y con los que acaba de explicar también la ingeniera Romina. Acá es importante que tengan en cuenta ustedes que no se le va a decir calculen la potencia de la bomba, calculen el número de unidades de transferencia. Eso queda implícito con el conocimiento que ustedes han adquirido. O sea, si ustedes ven determinada operación unitaria, saben cuáles son los parámetros de dimensionamiento que corresponden a cada uno de los equipos. Con lo cual, eso también se va a tener en cuenta al momento de la evaluación. Como les mencioné anteriormente, no le vamos a decir calculen la altura de la bomba, calculen la potencia de la bomba, calculen la pérdida de carga. Eso es parte del conocimiento que ustedes tienen que haber adquirido durante el desarrollo de la práctica y reconocer cuáles son los parámetros que son necesarios dentro de determinada operación unitaria. Bien, no sé si les queda alguna consulta, Claudia. ¿Querés Sí, realizar otra acotación? chicos, no sé si quieren realizar alguna consulta, comentario con respecto a todo lo que viene a ser el desarrollo, los criterios, los tiempos. Ahí está escribiendo. Profe, disculpe, quería preguntar cuándo estarían disponibles los casos. El día miércoles, creo que es 17, a las 8 de la mañana. Sí. Cada uno de los casos va a estar habilitado en el aula virtual y va a estar, digamos, restringida la visualización para cada uno de los grupos. Profe, perdón, ¿puede repetir? No escuché. Erika, ¿querías consultar algo? ¿Cuándo sería la fecha de presentación? Sí, viernes 19. Profe,
yo quería Viernes preguntarle 19 hasta o las sea, 23:59 de la noche. O sea, hasta las 23:59, que es el límite que le da el aula, hasta ese momento van a poder realizar la presentación. Si ustedes lo finalizan antes, el aula virtual con la actividad va a estar disponible para la entrega del mismo. O sea, no es que en ese horario justo lo tienen que entregar, sino que si lo finalizan con anterioridad, lo pueden subir y va a estar habilitado, digamos, desde el día miércoles, que es el día en que se entrega el enunciado. Hasta esa fecha se entrega el informe escrito y el video. Escrito. Ah, No, el no. informe El informe escrito tiene fecha límite el viernes 19 a las 23:59 horas. El video o la defensa oral de las evaluaciones tiene fecha límite de presentación el día sábado 20 hasta las 23:59. La idea de colocar esas dos fechas límites, ¿sí? Es porque nosotros queremos que ustedes realicen un buen desarrollo de lo que viene a ser el cálculo, ¿sí? Y la presentación del informe, que sería la entrega el día viernes 19, ¿sí? Y luego de allí se den el tiempo, ¿sí? Para poder organizarse y realizar la presentación tipo video. Bien, entonces damos ese tiempo, ese margen hasta el sábado para que puedan realizar el video, ¿sí? El video es la defensa que ustedes tienen que realizar del caso. ¿Profe? ¿Sí? Entonces sería solamente entregar ese trabajo final con el informe y el video y ya con eso ya terminaría la materia. La asignatura para la regularización, que bueno, este año el ingeniero les dijo que iba a ser también para regularizar, ¿sí? Requerimos de las evaluaciones tipo cuestionarios que las hayan aprobado, 2 de ellas, ¿sí? Por otra parte, lo que corresponde a esta evaluación integral, ¿sí? Que tienen que aprobar también con 7 puntos de 10, ¿bien? La presentación de los trabajos prácticos, que eso también ya lo vine hablando con ustedes, y de hecho ya le pasé a los diferentes grupos, ¿sí? Los trabajos que tienen que presentar, y a partir de allí, diríamos, ya tendrían la asignatura regularizada. No sé quién consultó allí. Yo, profe. Sí, ya me quedó claro ahora. Bien, Franco. Así que la idea es que puedan aprobar el caso en la primera vuelta, o sea, la semana que viene, ¿sí? O el fin de semana que viene, ¿sí? Y no llegar hasta el recuperatorio, ¿sí? Porque en el caso del recuperatorio lo vamos a hacer ya sea en forma oral, ¿sí? Con una defensa oral, o vamos a ver el tema de las evaluaciones múltiples choice. Pero bueno, ya allí iríamos con los grupos que llegan a desaprobar en la primera instancia. Bien, hay una consulta que se ha realizado en el chat respecto a las consultas. La consulta está fijada para el día miércoles a las 19 horas. Tener en cuenta que la consulta tiene que ser de tipo consultas respecto al enunciado, es decir, que les queden dudas con respecto al enunciado, porque tengamos en cuenta que esto es una evaluación, si bien ustedes las pueden realizar en su casa, forma parte de una evaluación integral. O sea, consultas vamos a recibir de tipo enunciado que tengan del cada uno de los casos. También se va a publicar en el aula virtual cuál es la fecha y el horario de la consulta. Bien, entonces allí estén atentos que ya se va a habilitar tanto la solapa, no la solapa, sino el ítem donde ya la ingeniera Romina le va a cargar el caso, que sería para el miércoles a la mañana, primera hora, ¿sí? Luego para que ustedes entreguen el trabajo, ¿sí? Y el tema del video, Romy, Sí. sería también
para el sábado y allí habíamos pedido un link, ¿no? Correcto. La presentación del informe escrito se da por medio de una actividad que es la tarea, o sea, ustedes van a poder subir el informe. Creo que está habilitado para que no tengamos límite en la carga de la cantidad de archivos para cada uno de los grupos. O sea, una persona dentro del grupo va a subir el documento y va a ser válida para todos los integrantes del grupo. La actividad referida a la defensa oral se va a habilitar por medio de un foro en el cual ustedes van a tener que cargarnos o dejarnos el enlace ya sea en un Drive, que es el que ustedes manejan, o en algún otro software donde lo hayan cargado. Es importante que nos permita o nos tengan habilitadas, digamos, para que nosotros podamos tanto ver el video como descargarlo. Bien, siempre que carguen los trabajos, bueno, de hecho ustedes seguramente ya vienen realizándolos en diferentes materias, pero en los diferentes casos, grupos de chicos, siempre me ha tocado que por ahí no se puede ver el archivo, ¿sí? Acá la ingeniera Romina solicitó que se pueda realizar en el MATCAD 15 o versiones anteriores, ¿sí? Y por otra parte también que ustedes puedan controlar, ¿sí? Que puedan ver el link, que se pueda ver bien. Y en todas esas cuestiones, que si bien están dadas y ustedes la tienen que saber, pero muchas veces pasa, ¿sí? Así que para que ustedes tengan una buena presentación, yo siempre se las recalco, ¿sí? Siempre vean de verificar la información que están enviando. Bueno, chicos, no sé si hay más consultas. En general, yo tengo una consulta más. El trabajo práctico que hay que presentar también lo hacemos en el formato propuesto para el informe, para este último informe. No, los trabajos prácticos no. Los trabajos prácticos son trabajos prácticos y yo allí les coloqué a cada uno de los grupos cómo debía ser la presentación. Esto es una evaluación integral y sí tiene ya un formato. Bien, profesor, gracias. Bien, Viviana. Bueno, Romina, creo que allí cerramos. ¿Ok? Y bueno, ya el día miércoles entonces a las 8 de la mañana ya los diferentes grupos van a poder ver su caso y comenzar a trabajar. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, chicos. Y bueno, estaremos desarrollando las actividades la semana que viene. ¿Sí? Una otra consulta sobre los otros prácticos, el 10 y el 11, ¿eso también entraría? Ah, bien, Franco. Sí, hoy vemos, terminamos ahora y ya nos encontramos para realizar humidificación y también tenemos que ver la parte de secado, ¿sí? La parte de secado la vamos a estar viendo el día martes, yo ahora ya le voy a definir el horario, ¿sí? Porque ya el día miércoles ustedes tienen que contar con todas las operaciones, porque si entra humidificación y secado, tanto para la evaluación integral como para la presentación de los trabajos prácticos. Bueno, si no hay más consultas, los veo, chicos, el miércoles a las 19 horas para aquellos que quieran realizar consultas sobre la evaluación integral. Hasta luego, Claudia. Nos vemos. Gracias, Romina. Hasta Nos luego, vemos. chicos. Hasta luego, profe. Bueno, chicos, nosotros continuamos entonces con el trabajo práctico de humidificación. Yo armo las salas, como veníamos realizando. Sí, no sé si están a Teresita, si la escuché.
No lo escuché por ahí a Leonel y, a ver, y a Gastón. ¿Qué tal, ingeniera? Yo ¿Cómo sí está, estoy. Leonel? Bien, Leonel. Hacemos así los grupos y, bueno, pueden abordar ya sea, no sé por qué sale oscuro ahora, cualquiera de los problemas que tenemos allí de humidificación. Y al final hacemos la actividad, ¿sí? La actividad de humidificación. Y con respecto al secado, que fue lo último que consultó ahí Franco, el martes, ¿sí? Lo vamos a realizar, igual ya lo voy a colocar en el aula virtual, ¿sí? De 21 a 22 horas, ¿sí? Vamos a desarrollar los problemas de secado, ¿sí? Así ya tienen todo para el día miércoles. Yo les sugiero que apenas tengan el caso, puedan realizar las consultas. Bien, listo, entonces chicos, allí genero las salas, vamos planteando los problemas, el que ustedes quieran abordar, y yo ya voy ingresando por cada una de las salas. A ver. Compañero tenía la duda de que él trazó la pendiente, la recta de operación, y dice que le chocaba justamente primero con la curva de equilibrio y después le chocaba con la recta de la temperatura con la que ingresaba. ¿Qué significaría eso? Que primero choque con la recta, con la curva de equilibrio. En realidad lo que nosotros tenemos que hacer allí, ¿sí? Como nos está dando las condiciones máximas, ¿sí? Para a partir de allí poder determinar las condiciones de operación, o sea, primero tenemos que determinar las condiciones máximas, ¿sí? Y la manera de determinarlo es que la recta de operación sea tangente a la curva de equilibrio. Entonces, a partir de allí, ¿sí? Una vez que se intersecta, vamos a poder determinar allí la entalpía máxima que nosotros vamos a tener. No sé si lo quieren mostrar allí al gráfico que hicieron. No, profe, yo no lo hice, me estoy basando de lo que explicó en la clase de presentación. Claro, Bien. ese es digamos, el procedimiento que se tiene que hacer para encontrar ¿sí? La línea de operación máxima. Profe, la tangente siempre tiene que ser en donde se intersecta la temperatura con la curva de equilibrio. ¿Qué temperatura es? Sí, en general, por ahí les va a dar en algunos casos sí que coincidan. Sí, que coincidan. Bueno, ese es el único problema. En realidad, o sea, el procedimiento es que ustedes con la recta de operación, ¿sí? Intersecten, ¿sí? La curva de equilibrio y para esa intersección utilicen la tangente a la curva de equilibrio. Claro, serían en condiciones máximas. Sí, esas serían las condiciones máximas. O sea, con un caudal de gas mínimos. ¿Sí? En esa condición máxima nosotros tenemos, significa que vamos a usar la mínima cantidad de gas.
tengan en cuenta allí, ¿sí? Que también hacemos uso de, y en secado también, que vamos, digamos, se maneja de esa manera todo lo que es en base seca, ¿sí? En base seca, o en este caso decimos, por ejemplo, la energía o la entalpía, ¿sí? La energía por kilogramos de aire seco, ¿sí? Y eso le representa B', ¿sí? Y no está sobre el total de la masa, ¿sí? Que sería el aire más el agua que tiene el aire, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso, porque en realidad en los otros problemas, más que de absorción, por ahí lo trabajamos con la parte de exento, ¿sí? Pero en este caso ya directamente los problemas van a ver que se van a plantear de esa manera. Y también van a poder ver que la cantidad de líquido que ingresa para enfriarse, ¿sí? a la torre, ¿sí? En general va a ser muy similar en caudal al líquido que sale, ¿sí? En algunos casos se toma como el promedio del líquido que ingresa y el líquido que sale, y van a ver en algunos casos, ¿sí? Que directamente se lo toma como el caudal de líquido que ingresa, porque en realidad la cantidad, ¿sí? que se evapora de agua, digamos, no es representativa, diríamos, con respecto al caudal que está ingresando, ¿sí? Lo que sí allí se presenta y es de importancia es que ese caudal de agua se va a enfriar, ¿sí? A partir de la transferencia también de calor. Si bien hay una transferencia de masa, porque el agua se evapora para pasar a la fase gaseosa, ¿sí? Esa cantidad que pasa a la fase gaseosa no es representativa con respecto al caudal. Por eso que de hecho también cuando ustedes ven el caudal B', que les dicen exento, es decir, aire seco, ¿sí? Ya lo van a trabajar así porque también la cantidad de aire que entra con la cantidad de aire que sale, ¿sí? También son aproximados. Entonces no es que van a ver como en destilación, que sí allí teníamos el caudal de destilado que ingresa, perdón, el caudal de alimentación que ingresa, ¿sí? El caudal de alimentación que ingresa, después tenemos un caudal que sale de destilado y un caudal que sale de residuo, y allí sí son representativos los diferentes caudales. Cada caudal tiene su valor, ¿sí? En este caso van a ver que por allí les dice, bueno, toma el promedio para hacer una sola representación del líquido que ingresa y el líquido que sale. No sé si me expliqué allí, chicos. Bien, Leonel. Bueno, no sé si quieren presentar algo. Profe, yo le quería hacer la consulta del problema 2, ¿cuánto le da la entalpía H1? La entalpía para el problema número 2. Sí, la entalpía para el problema número 2. ¿Y no Utilizando la carga. lo tenéis? Así lo podemos ver allí para ver. Sí, lo tengo, Bueno. no sé si estará bien, ahí lo presento. Bueno, presentarlo, así lo podemos ver de allí y ya también vemos un poquito el procedimiento. Ahí te no sé si puedes, acá estamos en la sala, sí, sí puedes. Profe, eso que está en Saple, esa torre que ya está sin, no sé si la usarán, ¿es enfriamiento? Sí, era. Yo la verdad que sí, siempre lo hacen referencia mucho los ingenieros que trabajaron allí. Bien. Y los de ahora hacemos más referencia a lo que viene a ser la central, por ejemplo, eléctrica de Güemes, que es la que maneja Sí. todo el enfriamiento. También.
Profe, ¿me escucha? Sí, sí, ahí estamos viendo la gráfica. Bueno, profe, lo que hice fue el dato que me daba de la temperatura de bulbo seco del aire, Sí, 22,5, la proyecté hasta la humedad relativa, que me daba ahí sí, de 0,5. Donde se sí, intersectan tengo que trazar la diagonal. Acá está en rojo. claro. Sí, Y me sí. daba ahí 72, creo que es 73, 72,9, 73. 71, 72, 73. Yo veo ahí 73 Sí, kilojoules sí, por kilogramos de aire seco. Sí. sí, Recuerden que siempre tienen que tener los 2 puntos o 2 datos para poder ingresar a la carta psicométrica. sí, sí. Bien. Entonces, sí, porque me daba muy alto, pensé que era muy alto. No, está, o sea, de acuerdo a los valores que colocaste, es correcto, digamos, estás allí planteándolo bien. Bien, profe. Profe, ahí Sí, en la plataforma usted subió dos, lo que serían cartas psicométricas, una en Word y otra en PDF. ¿Cuál sería la diferencia de usar una u no, otra? son la misma. Creo que en una la temperatura, o sea, la escala de temperatura es diferente, pero es la misma carta. Recuerden, la carta psicométrica es aire y agua, ¿sí? Y está una atmósfera. En general, esa es la que se maneja, ¿sí? Si se quiere hacer una carta psicométrica para otras presiones, se tendría que realizarlas, pero en este caso, en general, sí, usamos la de una atmósfera. En realidad, para todos los procesos casi se realizan a una atmósfera, estos procesos de enfriamiento de agua, de humidificación. Pero lo que nosotros colocamos allí son las mismas, solamente que en las escalas de la temperatura vas a ver allí la diferencia. Y lo mismo que para la curva de equilibrio de entalpía versus composición, perdón, entalpía versus temperatura. Sí, tiene que ver más con las escalas. Eso es escala en realidad, ¿sí? Bueno, gracias, profe. Bien, Guillermo. Profe, lo mismo Allí. sucede con las gráficas de entalpía versus temperatura, Sí, lo mismo. porque hay dos Sí, gráficos. sí, es lo mismo, Agustín, sí. Ah, Lo que sí tengan en cuenta cuando vayan al caso de estudios, ¿sí? De ver bien qué gráficas tienen que utilizar, si hay alguna que se tiene que armar, que ustedes de hecho lo han visto en la parte teórica, ¿sí? A veces que se arman algunas gráficas, ¿sí? Por ahí las tienen que armar, si las presiones es de una atmósfera o no, en el caso de destilado, recuerden que allí la mayoría de las destilaciones se realizaba en los problemas que hicimos a una atmósfera, o sea, todos esos datos que están marcados, ¿sí? En los problemas, revísenlo cuando le den los casos de estudio, véanlo, analícenlo, ¿sí? ¿Qué gráfica les es más útil para poder hacer la representación o lo que se está solicitando? Pero como van a ver diseño, entonces ustedes ya tienen que tener en cuenta, digamos, todo lo que nosotros vimos en cuanto al equipo, ¿sí? Todo lo que se puede llegar a determinar. bien, profe. Profe, ¿Sí? no sé si esto es lo que usted estaba explicando recién, por ahí no lo entendí. En la consigna decía que hay una partecita en el punto 2, considere que toda la resistencia a la transferencia de calor y masa se encuentra en fase gaseosa. Sí. ¿No me termina de cerrar a mí eso? Sí, en realidad eso tiene que ver que para poder hacer el uso del método de Baker, digamos, la recta de operación, ¿sí? Nos tiene que dar de tal forma de que la resistencia, digamos, allí en la fase gaseosa sea la más representativa, ¿sí? Eso tiene que ser para poder aplicar el método, ¿sí? Es por eso que allí les indica que le da ese detalle, ¿bien? Recuerden que nosotros cuando vimos en fenómenos o en mecánica en su caso,
la transferencia de masa en interfaz, nosotros teníamos dos fases, ¿sí? Donde el componente tenía que pasar de una fase líquida a una fase gaseosa, que lo que habíamos visto era absorción, ¿sí? O de la fase gaseosa a la fase líquida, o sea, el componente tenía una resistencia a la transferencia de masa en la fase líquida y una en la fase gaseosa. Y si recuerdan, dependiendo del componente del sistema, por ahí el componente tenía mayor resistencia a la transferencia de masa en la fase líquida o mayor resistencia en la fase gaseosa, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, un 70% de resistencia en la fase gaseosa, un 30% en la fase líquida. Entonces, había casos extremos donde casi la mayoría de la resistencia estaba en la fase gaseosa y por otro lado, teníamos sistemas donde la mayor resistencia estaba en la fase líquida. Entonces, en este caso, para el método de Baker, ¿sí? Nosotros requerimos de que para ese sistema, ¿sí? La mayor resistencia esté en la fase gaseosa, tanto de transferencia de masa como de transferencia de calor. Profe, creo que lo entendí. Sí, tiene que ver más con el fenómeno interno que ocurre, ¿sí? Como recuerden que en humidificación, ¿sí? Nosotros tenemos la parte líquida, también tenemos una parte líquida y tenemos una corriente líquida y una corriente gaseosa. ¿Sí? El agua que está en la corriente líquida, ¿sí? Se tiene que transferir hasta la superficie, diríamos, hasta esa interfaz, ¿sí? Con el gas, y luego tiene que pasar al seno del gas, ¿sí? Entonces, ese componente que es agua, ¿sí? Va a transferirse desde la fase líquida, la interfaz, y a la fase gaseosa. Y fíjense que casi en la parte líquida es agua nada más, o sea, no hay otro componente, en este caso es agua. Entonces, de hecho, no va a encontrar mucha resistencia allí a la transferencia de masa. Por eso también tiene que ver que en la fase gaseosa se encuentra la mayor resistencia, digamos. Y luego esa agua tiene que pasar a la fase gaseosa, ¿sí? Y allí también tenemos resistencia a la transferencia de masa y también la resistencia a la transferencia de calor, ¿sí? De todo el sistema. Entonces tenemos una fase líquida y una fase gaseosa. Hay resistencia de transferencia de masa en la parte líquida y en la fase gaseosa, igual que la resistencia de calor. ¿Sí? En este caso nos dice que toda la resistencia, o que se considera que la resistencia, la transferencia de calor y de masa se encuentra en la fase gaseosa. O sea, donde más va a encontrar resistencia el agua, ¿sí? Va a ser en la fase gaseosa, tanto de calor como de masa. Profe, Allí eso era mejor. para aplicar el método Baker, ¿no? Condición necesaria. Claro, sí, eso es para poder aplicar el método Baker. Porque si no, eh, tenemos que aplicar la integral, ¿sí? Recuerden, nosotros tenemos la línea de operación y tenemos arriba la curva de equilibrio. Entonces tendremos que aplicar o calcular la integral entre los puntos de operación y la curva de equilibrio. Y sacar las unidades, digamos, de transferencia, ¿no? Ese sería el método más preciso, digamos, si no se hacen las consideraciones. Y buscar algún método, el método integral que me dé más cercano al área que estoy tratando de calcular, ¿no?
Bien, profe. Sí, entonces vamos a seguir con los compañeros acá debatiendo las dudas. ¿Usted va a hacer otra pasada Bueno, o- sí, yo o- creo que sí. Sí, yo creo que sí. Para ver si hay Ah, algo más. Sí, sí, sí. bien. No sé si alguno más tiene alguna duda de mi compañero. Yo, No. profe, para sacar la altura era utilizar la ecuación anterior, digamos el hoy por el NOI, pero acá Claro, se exactamente. llama, Sí, ¿cómo se llama? usted HOG. tiene la altura, sí. De hecho, ahí ve, de hecho, de ahí esa OI, cuando usted la vayan a estudiar más a fondo, ¿sí? Ahí le está diciendo I, que es representativo de la transferencia, ¿sí? En la fase gaseosa. O sea, ese I es gaseoso y gaseoso. De hecho, lo van a ver también en la bibliografía, ¿sí? Ese I significa gaseoso. Perdón, el HOG sería gaseoso. Sí. La altura, sí, de Es la unidad de como transferencia esa y después tienen unidades. altura sería como de los espacios que hay para separar el agua, que no sé cómo se llaman, bandejas, no sé si son bandejas. No, más bien tiene que ver, digamos, eso después nos va a permitir, digamos, en este caso, recuerden que en las torres de humidificación lo que se coloca es el relleno, Eso, no me salía el valor. los diferentes tipos de relleno. En el caso de las torres de tipo natural, no, ¿sí? Pero hay muchas torres que sí tienen relleno. Entonces, por un lado van a tener esa altura de unidad de transferencia y por otro lado van a tener las unidades de transferencia. Las unidades de transferencia que ustedes pueden determinar con el método de Baker o como yo les indicaba que a partir de la integral entre la curva de operación y la curva de equilibrio, ¿sí? Eso tiene que ver con las composiciones que nosotros tenemos en los puntos de operación con respecto a la curva de equilibrio. ¿Sí? Y esta HOI, ¿sí? Tiene que ver con, ¿sí? El caudal de aire seco que se maneja, ¿sí? Está en función de ese parámetro, o sea, de la cantidad de aire seco que nosotros tengamos y de los coeficientes de transferencia. Entonces, esa HOI tiene que ver con estos parámetros, ¿sí? No sé quién consultó allí, Agustín. De hecho, creo que les pide allí determinar el caudal de aire seco, sí, en el problema número 1. Determinar el caudal de aire seco, ¿sí? Y fíjense que ese caudal de aire seco lo van a poder obtener de la pendiente de la recta de operación, porque sabemos que la recta de operación tiene una pendiente que tiene en cuenta el líquido, el caudal líquido y el caudal vapor, o sea, del aire seco, ¿sí? Y el calor específico, ¿sí? Entonces, allí nosotros podemos determinar la cantidad de aire seco. Y a su vez, ese aire seco me va a permitir a mí calcular H, ¿sí? En este caso, para el problema número 2, ¿sí? Allí les dice ya qué valor tiene, ¿sí? Pero ese H tiene allí sus parámetros que son importantes para obtener su valor. Profe, ¿qué valor de calor específico utilizamos? El del agua, el estándar. Estándar, el del agua. Ah, Sí, no. sí, sí, el estándar. En general van a ver también, allí que creo que en algún momento hubo una consulta también con respecto a intercambiadores de calor. Ahora también utilizamos el estándar porque en realidad no va a ser representativo, digamos, que tengamos a una temperatura de ingreso y a otra temperatura de salida, porque el agua va a ingresar a una temperatura mayor y va a salir de la torre a una temperatura menor, ¿sí? O sea que de ahí decimos, bueno, no, obviamente que van a haber diferentes calores específicos, pero en este caso, para esta operación no es representativo y por eso se coloca como un solo valor y el valor estándar.
Bueno, profesor, yo nomás tengo Mm, de duda. ok, Agustín. Bueno, chicos, entonces voy por el grupo uno y luego vemos de regresar un ratito por acá. You are now unmuted. No, el Prime no, por eso le colocamos allí que sean del 15 o anteriores. Así que vean, You are now sí, muted. vean eso, porque si no, no lo va a poder ver la profe. Listo, chicos, lo veo allí enseguida.
De acuerdo al horario, si la pueden realizar. Primero unos segundos para que le coloque el tiempo. Son las 20:35. Vamos a poner desde las 20:37 para determinar la altura, ¿sí?, de la torre de enfriamiento. ¿Sí? Tenían dos opciones. No, tres opciones. ¿Sí? La entalpía del líquido versus la temperatura del gas, la entalpía del aire versus la temperatura del líquido, y la entalpía del líquido versus la entalpía del gas. ¿Sí? Recuerdan allí que cuando nosotros tenemos en la ordenada la entalpía, estamos hablando de la entalpía del gas, ¿sí? Que de hecho lo consideramos como la entalpía por unidad de aire seco, ¿sí? Y en la abscisa representamos la temperatura que tiene el líquido, que en este caso es el agua. ¿Bien? Eso para que lo tengan en cuenta, porque es una de las opciones que está marcada acá, igual que la siguiente que voy a decirles. ¿Sí? Con respecto al diseño de la torre de enfriamiento, ¿sí? Recuerden que nosotros queremos enfriar el líquido, que es agua. ¿Sí? En general se tiene la temperatura con la que ingresa el agua, la temperatura con la que ingresa el agua, ¿sí? Esos datos o esos valores de esas variables nosotros los tenemos de datos. Bien, y también a qué temperatura va a llegar el agua o queremos que llegue para volverla a ingresar a algún proceso secundario, ¿sí? Entonces, esos valores de esas variables también las tenemos, ¿sí? Y necesitamos determinar el caudal de aire seco que vamos a necesitar, que eso, bueno, lo podemos hacer a partir de las relaciones máximas, y la temperatura con la que está saliendo el gas. ¿Sí? Ese valor, obviamente, que lo vamos a tener que determinar, ¿sí? Las condiciones con las que sale el gas. Entonces, acá estaba en la opción, la cantidad de gas que egresa y su temperatura, no, porque eso es lo que tenemos que determinar. La cantidad de gas que egresa y su entalpía, también lo tenemos que determinar la entalpía con la que sale el gas. Si contamos con la cantidad de líquido que ingresa y la temperatura del líquido. ¿Sí? De hecho, esos son valores o datos que también lo tenían en el problema 1 de humidificación. Bien. Allí coloco una más, que es esta. Bien, esto tiene que ver más con un tema de conceptos, ¿sí? Recuerden que acá, sí, vemos temperatura de bulbo húmedo, temperatura de bulbo seco, humedad relativa, humedad absoluta, son de hecho, todos los variables que van a ver incorporadas dentro de la carta psicométrica. O sea que todas esas variables tienen que saber para el diseño de la torre de enfriamiento, ¿sí? Entonces, entre esas estaba la humedad absoluta, ¿sí? Nosotros esa humedad absoluta la
presentamos en la carta psicométrica, ¿sí? En la ordenada que está del lado, digamos, derecho, ¿sí? Allí ustedes van a poder, depende de la carta también, van a poder ver los gramos de agua sobre los kilogramos de aire seco, ¿sí? O los kilogramos de, eso lean bien, ¿sí? En las cartas, o los kilogramos de agua, de vapor de agua, sobre los kilogramos de aire seco. Depende de cómo esté realizada la carta, van a encontrar allí en qué unidades está el vapor de agua sobre los kilogramos de aire seco, ¿sí? Entonces acá las opciones les daba, y les decía es la relación entre la masa de vapor de agua, sí, en ambos casos les decía eso, y la masa de aire húmedo, no, es sobre la masa de aire seco, ¿sí? Son variables que ustedes van a tener que manejar, ¿sí? Y de hecho cuando les pasan en el caso de estudio van a tener que tener en cuenta qué es lo que le están dando allí de datos, si un valor de humedad absoluta o un valor de humedad relativa, por ejemplo. Bueno, esas son por ahí las tres que estuvieron abajo. Así que chicos, acá entonces cerramos con lo que viene a ser humidificación, ¿sí? Ahí está un grupo que tiene que presentar el trabajo práctico de humidificación y seguramente va a haber grupos que le toquen casos de estudios con humidificación. Y quedamos para el día martes a las 21 horas, de 21 a 22, ¿sí? Para el desarrollo de lo que viene a ser la operación de secado. Yo les voy a armar en la solapa, les voy a habilitar la solapa seguramente el lunes a última hora, así ustedes ya pueden visualizarla el día martes a primera hora. Igual, de igual manera, hay grupos que le toco el trabajo práctico de secado y seguramente va a ir secado también en los casos de estudio. Bueno chicos, no sé si quieren hacer algún comentario más. ¿Está todo claro? Profe, con respecto al TP integral, entonces no hay posibilidad de realizarlo en el MATLAB Prime. Sí, tiene que ser en Marcar 15 o versiones anteriores. El Prime Claro, no. porque Sí. nosotros usamos esa versión porque digamos que se ve más presentable. Sí, en realidad, porque, digamos, la profesora maneja las versiones 15 y anteriores y no lo va a poder visualizar a la memoria de cálculo que ustedes le presenten. Entonces, por eso se colocó Claro. MATLAB 15 o anteriores. Bien. Sí, eso vas a tenerlo en cuenta para poder hacer el cálculo. Bueno chicos, entonces la semana próxima nos vamos a ver bastante porque el martes entramos con secado, el miércoles la profesora dijo que iba a dar consultas, así que aprovechenlas. Y luego ya el viernes tienen que hacer la presentación y el sábado la presentación del video. Y luego la semana próxima ya tienen la entrega de los trabajos prácticos. Yo no les quise allí poner todavía el foro para la presentación de trabajos prácticos porque está faltando todavía que les coloque allí la profesora para la evaluación integral, ¿sí? Y las entregas. Entonces prefería que se vea más claramente eso y no mezclarlo con lo de los trabajos prácticos.
No, el viernes que viene no, ya finalizamos el martes con secado, el viernes ustedes tienen que hacer la presentación del informe y de la memoria de cálculo. Y el sábado el video. Profe, ¿y cuándo vamos a saber el resultado de la evaluación integral? Y creería que entre el martes, miércoles más tardar, porque ya el viernes es el recuperatorio. Igual ustedes van a saber cómo les va, digamos, porque tienen que resolver todo un caso, digamos. Bueno, profe, gracias. Dale, Sara. Bueno, chicos, entonces nos estamos viendo el martes, ¿sí? Igual les mando un aviso. Que tengan un buen fin de semana. Sé que están seguramente con los exámenes de otras asignaturas. Así que bueno, a ponerle más energías.